Francisco de Vitoria. Una de las cosas que merece la pena destacar es la claridad de sus escritos y también el que, en contra de lo que muchas veces se dice a propósito de los escolásticos, pues él trató de muchos temas de actualidad, sobre todo en las famosas reelecciones. Y cuando se plantea el problema de la justificación o no de la ocupación o de la conquista de América, como se le quiere llamar. Bueno, ahí vemos un autor, diríamos, moderado en cuanto a la legitimidad de los españoles para desarrollar el proyecto llamado de conquista, pero él pone ciertos límites, y uno muy importante y que merece la pena, claro, recordar hoy, es eso que él llamó el jus communicationis, que quería decir el derecho que según él tenían los españoles de circular libremente por las tierras americanas, aunque no tuviesen el derecho de hacer la guerra a los indígenas, etc. Bueno, ¿qué pasaría si este derecho lo hiciéramos valer hoy en relación con las fronteras, ¿no?, que se están estableciendo, pues, de México hacia los Estados Unidos o de África hacia Europa? A lo mejor merecería la pena traer a colación al escolástico Francisco de Vitoria, aunque por otro lado tampoco se puede desconocer que tanto él como el resto de los autores de esa escuela, pues, entre otras cosas, defendieron la esclavitud. Francisco Suárez quizás haya sido el filósofo más importante en lengua española de la historia. Y cuando uno lee el Tratado de Legibus, donde él estudia los problemas de la interpretación, son de una perspicacia y de una agudeza verdaderamente extraordinaria. Es el método analítico, yo diría, de la mejor manera puesta en práctica. Y yo diría que, por ejemplo, las páginas de Suárez sobre interpretación son mejores que la inmensa mayoría de lo que hoy se sigue escribiendo sobre interpretación. Los autores que se ocupan de Grocio siempre insisten en que las doctrinas de Grocio no son originales, pero claro, la importancia que tiene el haber dicho ciertas cosas, como digo, aunque no haya sido el primero en decirlas, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Entonces, esa famosa frase suya en los prolegómenos de su tratado sobre la guerra y la paz, cuando dice que el derecho natural, lo entendió como derecho racionalista y muy influido, por cierto, por autores como Tomás de Aquino, pero él decía, claro, ahí se diferenciaba de Tomás de Aquino, que existiría, incluso en el caso que para él naturalmente era una hipótesis absurda, de que no existiese Dios. Bueno, esto no fue el primero en decirlo, incluso en la Edad Media, pues varios lo habían dicho prácticamente con las mismas palabras. Pero como antes decía, las mismas ideas, dependiendo del contexto en el que se ponen en circulación, pues tienen efectos muy distintos. Y eso fue también el comienzo de la secularización y el comienzo efectivamente del derecho natural racionalista.